Hola, estamos en nuestra semana número 3 del día, lunes de nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Nuestra lectura el día de hoy será en Marcos capítulo 6, los versos del 1 hasta el 29. Nuestro devocional estará en el libro de Marcos capítulo 6, los versos 5 y 6. Ahora sí, vayamos a nuestras citas. Y dice: Salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaban asombrados de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Después llamó a los 12, y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieron, ni os oyeron, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque él mismo Herodes había enviado y pedido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener una mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero
ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho. Pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Amén. Palabras claves: no pudo, milagro, maravillado de la incredulidad, enseñando. En los versos del 1 al 6 nos habla que Jesús regresó a Nazaret. Recordemos que en el libro de Isaías ya estaba profetizado lo siguiente: que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. También recordemos en el libro de Mateos, donde dice que un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo que no temiera de recibir a María, porque lo que en ella estaba es engendrado del Espíritu Santo. También menciona que salvará a su pueblo de sus pecados. Es clara la referencia de dónde venía Jesús. Pero esto también aconteció a María. María fue visitada por el ángel Gabriel. No era cualquier ángel. Le dijo él que ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. También recordemos, en la semana número 1 de nuestro estudio, leíamos que Juan el Bautista predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo. Jesús había predicado por muchos lugares. La palabra nos dice que una gran multitud venía en pos de él. También leemos que predicó en lugares como en Galilea, en Judea, en Jerusalén, en Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón. Aquí adelante te voy a dejar un mapa para que tú puedas visualizar los lugares que hemos mencionado. Esto es para que puedas entender o puedas observar el corazón de las personas de Nazaret. Ellos no lo rechazaron no porque no hubieran escuchado de todo lo que había estado haciendo en otras aldeas, en otros lugares. Ellos ya habían conocido de esta información y también habían conocido a Jesús. Así que no es que ignoraran los hechos, sino porque no deseaban creer. Vemos cosas importantes como que continuaba enseñándoles y que él mismo se admiraba del corazón que ellos tenían. Y vemos que ellos, al escucharlo, se cuestionaban lo siguiente: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. Y en realidad, al leer esto, podemos nosotros recordar en el libro de Malaquías, donde profetizan de la venida del Mesías. También decía que mandarían a un mensajero, y nosotros leemos que Juan el Bautista había estado predicando, al principio de nuestro estudio, había estado predicando de la venida del Mesías. Ellos podían entender y encontrar las respuestas que tenían.
si querían en realidad entenderlas y encontrarlas. Y nosotros vemos cómo una multitud se identificaba con él. Y al recordar el estudio de la semana pasada, entendemos cuando él hablaba del tipo de semilla, más bien del tipo de corazón que recibía la semilla. Y veíamos que él hablaba que no todos los corazones iban a recibir la semilla. Y aquí vemos la respuesta a esto que él estuvo predicando, que no todos los corazones recibirían la semilla. Solo los que tuvieran un corazón para con Dios. En los versos del 5 al 6 nos dice que no pudo. Es claro lo que dice. No pudo, no porque no pudiera. ¿Cómo explico esto? No pudo porque no había quien recibiera lo que él estaba haciendo. Y lo confirmamos al leer donde dice, sanó a pocos, a los que estaban dispuestos a recibirlo. También nos menciona que Jesús estaba sorprendido por su incredulidad. En los versos del 7 al 13 nos habla de cómo los 12 fueron enviados. Los 12 discípulos fueron enviados de 2 en 2 a predicar y les dio autoridad para echar fuera espíritus. También dice que fueron para llevar el mensaje que estaban dando, el mensaje de salvación a todas aquellas personas que necesitaran. Y también hace mención de que no necesitaban llevar muchas cosas, porque el mensaje era fácil de entregar y no necesitaba de rituales ni de tantas cosas. Era así como se decía. Y también nos hace mención de que tenían que salir cuando la persona no recibiera el mensaje. Ellos tenían que salir, no estar más tiempo, salir, sacudir el polvo debajo de sus pies en señal de que no quisieron escucharlo. Y es muy claro al hablar aquí de que ibas a ver personas, y es como una segunda confirmación a lo que habíamos estado hablando anteriormente, de que no iban a recibir el mensaje. Los versos del 14 al 29 leemos que Herodes había mandado a encarcelar a Juan el Bautista, que él le temía, que Juan le decía que no le era permitido estar con la esposa de su hermano. También vemos que Herodes pensaba que Juan era un hombre justo, santo, pero Herodías, la esposa de su hermano, lo acechaba, y fue ella quien aprovechó la oportunidad para hacer que su hija pidiera la cabeza de Juan el Bautista. Vemos que Herodes se entristece cuando la hija de Herodías pide la cabeza de Juan el Bautista, pero no se retractó de lo que había él prometido ni hizo nada, simplemente lo aceptó, siguió adelante. Y al final vemos que Juan el Bautista fue decapitado y que los discípulos fueron a recoger su cuerpo. El estudio hoy nos habla de ese corazón, qué tan importante es y qué tan dispuesto está para recibir el mensaje. Aquí vemos cómo había personas que podían haber sido sanadas o pudieron haber corregido el problema que tenían, pero su corazón estaba tan endurecido que decidieron no aceptarlo, decidieron no creer, decidieron no confiar, decidieron que su soberbia era más que cambiar su situación. Esto me hace reflexionar en el estudio de hoy, en que estas personas no recibieron la palabra porque no quisieron recibirla, no creer, decidieron no aceptar, decidieron que las cosas o que su soberbia era más importante y que Jesucristo no podía hacer un milagro en su vida, porque si ellos lo decidieron, a pesar de que les enseñara que Él tenía todo para cambiar sus vidas,
y vemos cómo el mismo Jesucristo se maravilló. Y quizás nosotros a veces nos maravillamos de la falta de fe de ciertas personas. Y esto nos exhorta o nos pone a reflexionar en que nunca debemos estar en esta posición, en que otra persona pueda maravillarse de nuestra incredulidad o de nuestro proceder. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Por Natalia Gómez. La lectura asignada por hoy es extensa y los pasajes del devocional son particularmente significativos, ya que nos describe una emoción que sintió el Señor en relación con sus coterráneos, el asombroso. Como podemos comprobar, a medida que avanzamos en la lectura de este evangelio, Marcos está particularmente interesado en los hechos, milagros y señales que realizó Jesús. Sin desmerecer las enseñanzas de nuestro Salvador, Marcos estaba cautivado por sus actos. Como dice un refrán, muchas veces nuestros actos hablan más fuerte que nuestras palabras. Sin embargo, las personas que vivían en Nazaret, la tierra donde Jesús se había criado, eran particularmente incrédulas. Tan duro tenían el corazón que el Señor no hizo ahí muchos milagros. No porque el poder de Cristo se viera limitado por la incredulidad de ellos, sino tal vez por extender misericordia y no sumar mayor condenación sobre sus pobres vidas. Estas personas habían visto crecer a Jesús como uno más entre los pobladores. Conocían a su familia, pero lamentablemente ese conocimiento no fue suficiente para reconocer que Él era el Mesías esperado, el libertador que los libraría de la mano de sus enemigos. Y Jesús se asombró de ellos. ¿Es que acaso los humanos podemos asombrar a Dios? ¿Cuáles son las cosas que asombran a nuestro Señor? En este triste pasaje vemos que la causa de su asombro fue su incredulidad, la dureza de su corazón. Habría en Nazaret personas enfermas y necesitadas de sanación, de un milagro. Fue el orgullo lo que les impidió acercarse a pedir el favor de Jesús. Qué tristeza tener tan cerca la medicina que cura, el milagro que cambia una vida, pero negarse a pedir ayuda, ocultar la necesidad y el dolor tras un corazón de piedra. Cristo partió hacia otros lugares cercanos para seguir cumpliendo con su propósito. Tristemente asombrado por la dureza de corazón de quienes pasaron más tiempo con Él en esta tierra, las personas de su propia aldea. ¿Cuántas de nosotros podemos entender el dolor que debe haber experimentado Jesús? ¿Cuántas de nosotras hemos sido juzgadas por nuestra fe o rechazadas por nuestras mismas familias a causa de nuestra fe? Pero saber que el Señor nos entiende trae esperanza y nos da paz. Él experimentó el rechazo, sin embargo, siguió adelante, cumpliendo el propósito que Dios le dio y amándonos a pesar de todo. Oremos. Padre, ayúdame a permanecer en medio del rechazo y la prueba. Ayúdame a amar a las personas como tú lo haces. Dame fuerzas para dar el siguiente paso y sabiduría para descansar en tu soberanía. Cuando ese rechazo es recibido de parte de personas muy cercanas, que ellos puedan ver tu poder obrando a través de nuestras vidas. Gracias. Dios los bendiga.